Yo creo que el éxito se debe sobre todo, como casi todos los esquemas de éxito, primero a una buena idea. Una idea que además hacía falta y que ha sido brillante, que es que el empresariado entre la universidad antes de que los alumnos acaben sus titulaciones para plantearles la vocación o la emoción empresarial, con esa proximidad y esa cordialidad que da el trato humano. El empresario a veces es más inasequible de lo que nos creemos. Y luego, con todas las ideas, triunfan y se ejecutan bien. Y esto se ejecuta porque los patronos de la cátedra se han implicado muchísimo, hay gente de muchísimo nivel, esto lo hacen con verdadera implicación y se nota mucho y siempre, lógicamente, con mucha generosidad. Y luego porque hemos sabido ir adaptándonos a las exigencias. Todos los programas, cuando duran tanto, es que han tenido capacidad de adaptarse, de adaptación. Pasa como las propias empresas. Y esa, sin perder nunca la esencia, pero hemos ido avanzando. El balance es muy positivo, ¿no? Porque creo que a pesar de que tuvimos que pasar un primer año así un poco con la pandemia accidentado, pero a pesar de eso, bueno, pues conseguimos ir hacia adelante, se hicieron los cursos online, se siguió transmitiendo esos espíritus y esos valores empresariales a los alumnos y además hemos podido recuperar el último año con mucha fuerza, con muchas visitas a empresas, transmitiendo los valores, conociendo a los equipos, viendo cómo producimos, transmitiendo esa emoción que intentamos transmitir los empresarios y creo que eso se ha conseguido y yo creo que los alumnos están muy satisfechos, incluso algunos de ellos ya tienen su propio negocio montado, con lo cual, bueno, pues esa es la gran satisfacción, ¿no? Que nosotros hemos podido transmitir eso e incluso pues pasar o hacer que otras personas también emprendan, que es un poco de lo que se trata este programa del Equipo Ser Empresario. Pues la verdad es que con mucha ilusión, porque al final estos estudiantes que quieren ser empresarios, pues para el presidente de la Cámara de Comercio es un reto importante que no podemos fallar nunca. Y ponerle los empresarios y ponerle las empresas delante, pues estamos, la verdad, que muy motivados para que esto sea un éxito. Nuestras líneas son las tangenciales: internacionalización, digitalización, sostenibilidad, que son las claves que cualquier empresario tiene que tener en cuenta. Porque los conocimientos ya los tienen de lo que es la contabilidad, de lo que es la parte comercial, pero eso que realmente, esas tendencias de la digitalización, de la internacionalización, de ser sostenible, es lo que nosotros les queremos implementar a ellos, que entiendan la importancia que es devolverle a la sociedad parte de lo que te ha dado.